lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo llenando nuestro interior. Llénanos, Señor, con tu presencia, mi Dios. Desciende sobre este lugar, mi Señor. Estamos sedientos y hambrientos de tu presencia, mi Dios. Hemos venido, Señor, con un corazón contrito y humillado, mi Dios, delante de ti. Tu Espíritu Santo pueda descender, Señor, sobre este lugar. Pueda descender sobre nuestro interior, sobre cada vida, sobre cada corazón. El día de hoy te necesita. El día de hoy te clama, Señor. Oh, llena, Señor, llena nuestro interior. Llénanos con tu presencia, Padre. Que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Sacia nuestro interior, Señor. Inúndanos con tu presencia. Habla nuestras vidas hoy, Señor amado. Necesitamos escuchar esa dulce voz. Necesitamos estar sensible a tu presencia, Espíritu Santo. Ríndase a su presencia. Dígale, Señor, yo te necesito. Yo no sé qué día usted ha tenido. Yo no sé con qué necesidad usted ha venido. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo está aquí. Que usted puede decirle todo lo que hoy le aqueja, le preocupa. Que usted el día de hoy puede rendirse delante de su presencia. Y si no tiene ninguna necesidad, usted puede adorarle, simplemente adorarle. Simplemente adorarle, porque a eso hemos venido. A adorarle a Él, a darle la gloria y la honra. Al único digno, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aquel al que si nosotros no le adoramos, alguien más le adorará. Te adoramos, Señor, adoramos tu presencia. Pelee su batalla el día de hoy. Si usted no tiene o no siente la presencia del Señor, es porque no le ha pedido sentirla. Dígale, Señor, necesito de tu presencia. He venido hoy para ser lleno de ti. He venido hoy porque hay una necesidad dentro de mí. Necesidad de adorarte,
necesidad de rendirme, necesidad de darte todo mi interior, de entregarte mi corazón. Vamos, mi hermano, abra su boca y adórele a Él. Adórele a Él, adórele a Él. Hay tantas palabras que podrían expresar nuestro amor. Simplemente comience a decirle: Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. Señor, llena mi interior. He venido sediento. He venido preocupado, he venido cansado, he venido afligido, pero aquí estoy. Necesito más de ti, necesito de tu presencia, necesito ser renovado, necesito ser restaurado, necesito renovar mis fuerzas hoy. Hay cosas importantes por las cuales podemos orar en esta noche y no podemos voltear la mirada a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y yo creo que es muy importante todo lo que está pasando. Creo que en el Señor podemos encontrar paz, tranquilidad. Podemos encontrar aquello que creo que necesitamos. Amén. Sabe que estamos en el libro de Mateo y si usted ha leído lo que es hasta el capítulo 5, se da cuenta que ese capítulo 5 hay mucho, hermano, para poder aprender. No es un capítulo que podemos leer de corrido, ¿verdad? Los 48 versículos que hay, sino que hay diferentes mensajes y enseñanzas que el Señor dio a través de este libro de Mateo. Y por eso estamos hablando y estudiando, hermano, y conociendo más lo que dice la palabra del Señor en capítulo 5. Si usted se recuerda, comenzamos con las bienaventuranzas. También hablamos acerca de que Dios dice que somos sal de la tierra, luz del mundo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, primero el Señor encontramos en las bienaventuranzas un mensaje en el cual nos conforta. Y yo creo que debemos de, si continuamos estudiando este libro de Mateo, específicamente en el capítulo 5, debemos de ubicarnos en ese momento en el cual el Señor estaba hablándole a sus discípulos y a la multitud que lo seguía. Usted sabe de que cuando dio esas bienaventuranzas, era aquellos discípulos y también esa multitud en los cuales no tenían cabida en las enseñanzas que estaba dando las autoridades espirituales en ese momento, que eran los fariseos y los escribas. Y por eso ellos se sentían culpables y vino Jesús a dar unas palabras de esperanza, porque lo que vino el Señor, hermano, es a darnos esperanza, hacernos conocer la verdad. Venimos a la iglesia primeramente para reconocer nuestra condición delante de Dios, porque nadie es perfecto. Entonces nosotros debemos de ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y decirle al Señor cómo estamos, como dicen, a cara descubierta, como viéndonos en un espejo a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces debemos de ser así. Pero luego, hermano, venimos también a aprender la palabra del Señor y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Por eso en estos tiempos usted escuchará muchas cosas que parecen bíblicas, pero no lo son. Por eso Jesucristo mismo dijo que iban a haber lobos en medio del rebaño. Y a veces si no los conocemos, hermano, no vamos a saber las cosas que puedan estar pasando. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que nos atañe en el versículo 17, allí en Mateo 5:17. Y mire lo interesante de esto. El subtítulo que está ahí en ese, antes de empezar a leer el versículo 17 dice, ayúdenme por favor, ¿lo tiene? Abra su Biblia, le recomiendo, hermano, que traiga su Biblia, ¿verdad? Y si es posible, traiga su libreta y un lápiz para que usted vaya apuntando algo importante que podamos aprender. Dice ahí Jesús, dice, y la ley. Usted sabe que estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad que sí? Y nosotros pensamos de que la gracia nos da libertad de hacer todo lo que nosotros querramos. Y usted podrá escuchar ahora de que hay cosas que dice, eso no es para nosotros. O sea, algunas cosas por conveniencia no es para nosotros, pero otras sí son para nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino primeramente
dice la palabra, lo vamos a leer y luego vamos a ir estudiando poco a poco lo que dice en estos pocos versículos hasta el versículo 20. ¿Qué le parece? Lo leemos todos juntos, por favor. En Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: no penséis que he venido para abrogar. Escuche, abrogar, no sé si está así en esa traducción. Dice, no he venido, hermano, a quitarla. Eso es abrogar, eliminarla. Ese es el sinónimo de esta palabra. Le estoy usando esta Biblia, la Reina Valera, que es la más común que la mayoría de los cristianos tenemos, para que podamos entender de qué está hablando Jesús. Dice otra vez, no penséis que he venido para abrogar la ley, para eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que dice, para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese. Primeramente quiero decirle de que cuando Jesucristo dio este mensaje, estaba hablándole a las personas, estaba siendo, hermano, claramente específico hacia la multitud. ¿Por qué? Hacia la gente. ¿Por qué? Porque lo que hablamos y quiero traerlo a memoria, cuando Jesús estaba hablando a la multitud, a los discípulos y la multitud, en las bienaventuranzas, ellos se sentían culpables, se sentían indignos, porque todo lo que había, toda la ley que enseñaban los fariseos y los escribas, ellos no lo podían cumplir. O sea que el estándar de santidad y de aceptación que podía tener la gente estaba basada en la conducta y en la manera de vivir y de ser de los fariseos y los escribas. Entonces era muy difícil cuando ellos miraban a estas personas, es decir, es imposible que yo pueda hacer todo eso. Ahora, Jesucristo vino a cumplir la ley, no la vino a eliminar. La ley, hermano, quiero decirle que era aquello que estaba para el pueblo escrito. Una cosa es que esté escrito y otra cosa que sea aplicable. Jesucristo cuando dice, yo no la vino a eliminar, la vengo a poner en práctica. Porque a veces eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Que cuando encontramos las cosas que no nos convienen, dígale a la persona que está a su lado que no me conviene, no quiero que aplique a mi vida. Porque así somos. Desde el día que Adán y Eva se justificó por ese pecado, por la tentación, por haber cedido al diablo, desde ese momento somos buenos nosotros, hermanos, todos los seres humanos, para justificarnos de las cosas. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien, ¿no se da cuenta? Por último reconocemos nosotros que es nuestra responsabilidad, pero cuando pasa algo, lo primero es que miramos a otro, es que fulano, es que él o ella, ¿verdad? Pero bueno, cuando el pueblo miraba a estos hombres, miraba a los escribas y fariseos, los miraba como la referencia de justicia. Recuerde que nosotros somos justificados por Jesucristo. Ellos se miraban esa medida de justicia, de estar justo delante de Dios, era a través de ellos. Se puede imaginar cómo ellos se sentían cuando los escuchaban orar en las plazas, cuando los escuchaban estar hablando en las sinagogas, porque recuerde algo, la mayoría, sino que todos, tenían conocimiento de la escritura, porque ellos iban a la escuela, se lo mencioné, de 6 a 10 años, fuera bueno o malo, tenía que estudiar el Torá, tenía que estudiar los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces cuando iban a las sinagogas y cuando hablaban acerca de las escrituras, para las personas no era algo desconocido, no como hoy, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es que le cantamos un corito a los niños que se aprendan el arca de Noé, ¿verdad? Y
Ellos se sabían la escritura. Ellos sí sabían de qué estaban hablando. Entonces cuando ellos los miraban, decían, esto es imposible. Y a través del tiempo, cuando Jesucristo habla acerca de la ley, recuerde que habían más de 600 leyes que el pueblo tenía. Eran muchas. Y ahora se va a dar cuenta la razón por la que Jesucristo decía eso. Hermano, Jesucristo vino básicamente a decirle a las personas lo que tenían que hacer. Recuerde que Jesús cuando vino a ser ejemplo para nuestras vidas. Él no nos vino a decir algo que no podemos hacer. Cuando Jesucristo nos dice que nosotros podemos resistir al diablo, porque mire, cuando Él dijo que hermano, que les estaba haciendo falta fe. O sea, hay muchas cosas que Él vino a decirnos. Cuando fue a orar al monte, era porque también es necesario que nosotros oremos. Cuando Él comenzó su ministerio, que fue al desierto y ayunó, hermano, lloró, era porque nosotros también lo podemos hacer. Pero hay cosas, hermano, que solo aplican, ¿verdad? No se da cuenta. Como no me gusta, entonces como que eso no va para mí. Eso era en aquel tiempo. Pero hay cosas que siguen aplicables, siguen siendo aplicables hasta el día de hoy. Fíjese que con respecto a todo esto que Jesucristo les decía, recuerde algo muy importante, que los fariseos y los escribas habían interpretado la palabra, o sea, la escritura a su manera, no como era realmente. Porque ellos empezaron a agregar más cosas. ¿Se recuerda que yo se lo dije? O sea, ¿quiénes eran los que transcribían la palabra, la escritura? Eran los escribas. Y era gente que conocía de lo que estaba haciendo. Pero cada vez que ellos traducían la escritura, ellos agregaban más cosas. O sea, y hay quiero decirle que todavía creo que hay un libro que son la Biblia, la escritura, que era oral. O sea, era la manera en la cual en ese tiempo no había printers, no había nada de eso de tecnología, la escribían. Entonces, ellos la escribían, pero aparte venían y le ponían su interpretación. Como que usted le dé más importancia a lo que dice en una Biblia de estudio, le dé más importancia al comentario del comentarista que lo que dice específicamente la palabra. ¿Me entiende? Entonces, eso era lo que pasaba. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a eliminar la ley, la vine a hacer cumplir. Lo que Él estaba dando a entender, de que los fariseos y los escribas la habían mal interpretado, y por mal interpretarla y en la aplicación habían alejado al pueblo. Por eso Él mismo le decía, ustedes han puesto cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden cumplir. No fue eso lo que el Señor estableció comenzando. Pero ellos, por temor de que la gente pecara delante de Dios, entonces era que pasaban todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso también ahí es donde entran los falsos profetas, los falsos maestros. Eso viene desde el tiempo, hermano, desde la creación del hombre. Siempre ha habido gente que en el nombre del Señor ha querido dar su manera de cuál es la voluntad de Dios y no la que es verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde cae ser un falso maestro. Porque aunque suene bien, pero si no es la voluntad de Dios, entonces es falso. ¿Me está entendiendo? O sea, puede ser muy bueno, hermano, pero si no es la voluntad de Dios, entonces es un falso maestro. Mejor que lo diga en nombre personal, esto es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Entonces, para que nosotros podamos entender acerca de lo que Jesús hablaba acerca de la ley. Si estamos en el tiempo de la gracia, entonces tenemos una doble bendición. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que ellos tenían era hasta el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos. Ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo. Y el Nuevo basado más claramente en quién está. ¿En quién? Ayúdeme pues. ¿En quién? En Jesús. Hermano, toda la escritura que nosotros encontramos está basada única y exclusivamente para llevarnos a Jesús. No para llevarnos a lo que nosotros queremos o necesitamos,
Si nosotros escuchamos eso, es bueno, pero tiene que ser algo secundario, no debe de ser lo principal. Cuando usted escucha que todo gira alrededor de usted, de mí, de los que están en mi entorno, entonces ahí caemos en lo que es una mala aplicación de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora usted puede distinguir que pareciese que el Señor, cuando estaba diciendo estas cosas, era en este tiempo. Porque ahora lo que nosotros escuchamos es que todo gira alrededor de quién. ¿Alrededor de quién? De mí, de lo que yo necesito. Y no es así. La palabra gira alrededor de Jesucristo. En el Antiguo Testamento giraba alrededor del Padre, que viene a ser el mismo en aquel tiempo a Jesucristo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces hay algo que nosotros debemos de aprender y tenemos que tener claro, que en esta enseñanza de Jesús quería dar a conocer varias verdades. Le digo varias porque no están todas en este pasaje, sino que hay verdades de Jesús. Y una de ellas, hermano, es que Jesús vino a cumplir la Escritura. Diga conmigo, cumplir, por favor. Ahora, dígame algo. Ahora que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis los últimos tiempos, quiero que usted se dé cuenta de que aunque nosotros vayamos con el Señor y regresemos, todavía no se ha cumplido toda la Escritura. Jesucristo vino a cumplir la Escritura, pero nosotros pensamos que las cosas se acaban hasta que yo estoy con Él, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que todos anhelamos, pero eso se lo estoy diciendo y le estoy haciendo una combinación de lo que estudiamos los domingos acerca de los últimos tiempos, porque las cosas no están basadas en mí, están basadas en Jesús. Y Jesús es claro en lo que dice en este pasaje. Versículo 17 dice: no penséis que he venido a eliminar la ley, a abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplirla. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Le voy a pedir que usted vaya a Mateo capítulo 1 versículo 22. Todo lo que Jesucristo pasó era porque estaba escrito. ¿Entiende? Por eso Él dice: yo vine a cumplirlo. Porque imagínese, hermano, desde antes que Jesús llegara aquí a la tierra, ya estaba profetizado todo lo que Él iba a pasar. Imagínese que a nosotros, por ejemplo, nos dijeran de que de aquí a 5 años cosas terribles nos van a pasar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Reprendo al diablo. ¿Verdad? O sea, porque eso no lo queremos. Pero si le dicen a uno: en 5 años vas a ser millonario, aleluya, amén, hasta 3 vueltas da. Porque nosotros lo que queremos solo son cosas buenas. Y fíjese que cuando Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, y usted sabe a lo que venía a pagar el precio, ser el sacrificio perfecto. Miren lo que dice en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que ¿qué dice ahí? Se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y eso, hermano, habla acerca del nacimiento de Jesús. O sea, desde ese momento. Y ahí nos confirma de que Él vino a cumplir todas las cosas que se decían acerca de Él. Y eso es lo que nosotros primeramente debemos de entender. Los fariseos lo que hacían era abolir o eliminar lo que era en sí la ley del Señor. Ahora usted debe de preguntarse cómo, si ellos eran buenos cristianos, digámosle así pues. Eran buenos porque se sabían la Biblia, iban a la sinagoga, oraban en público, hermano, y lo hacían saber. ¿No sabía usted eso? Y entonces los demás lo miraban y decían: hombre, ¿cómo yo voy a ser como este? Y ora bien bonito. ¿Sí o no? ¿Se recuerda cuando estaba uno orando, hermano, diciéndole al Señor todo lo que él era, y el publicano estaba avergonzado? Le daba hasta vergüenza, hermano, porque sabía que era, usted sabe, el publicano tenía mala fama de que uno para mí, otro para ti, cuando era cobrador de impuestos. Entonces se sentía indigno. Entonces, los fariseos, podemos encontrar en estas palabras de Jesús, cuando decía que Él venía a hacer cumplir la Escritura, era porque no era, hermano, por desobediencia. Por eso Él dijo esas palabras. Porque cuando
nosotros entendemos de eliminar la ley, quiero decirle que se elimina la ley cuando no se obedece. Diga conmigo, cuando no se obedece, por favor. Entonces usted sabe que nosotros tenemos esta palabra completa, ¿verdad que sí? Entonces cuando Jesús dijo, yo vengo, no la vine a eliminar, la vine a hacer cumplir. Cuando nosotros conocemos la palabra y no la obedecemos, entonces lo que estamos haciendo es eliminando. La desobediencia elimina o abroga la ley. Pues es que me complico con estas palabras, ¿verdad? Y usted sabe de que eso era delicado. Eso era delicado en aquellos tiempos. Por eso a Jesucristo lo tentaban. Mire, él era tan buen maestro de que usted sabe, y creo que se lo dije, que cuando se estudiaba y quería ser un alumno de los rabinos, la capacidad que podía tener y ser calificado para ser un discípulo de un rabino, de un maestro, era que cuando le hacían preguntas, él podía responder con preguntas, ¿verdad? Y Jesucristo fue, hermano, muchas veces tentado por los fariseos y los escribas, haciéndole preguntas acerca, como por ejemplo el día de descanso, el séptimo día, usted sabe. O sea, muchas cosas, y Jesucristo siempre respondía con otra pregunta. Porque ellos lo que querían era de que si Jesús no cumplía la ley, entonces estaba aboliendo la ley y eso era pecado, era peligroso. Entonces, él por eso vino a cumplir la escritura. Jesús obedeció la ley. Sabe que todas las cosas que eran para el pueblo, Jesús las cumplió. Para que no le dijeran, hey, ¿por qué eso no lo estás haciendo? Él hizo todo lo que era la ley, no la interpretación que los fariseos enseñaban a la gente. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, para nosotros, aplicándolo a nuestra vida, es más importante, debe de ser lo principal, obedecer la escritura que la interpretación que alguien le dé de ella. Uy, qué poquito, ¿verdad? Amén. Es que yo no entiendo, dice. Que alguien me explique, dice. El problema, hermano, que ahí es donde caemos a otro punto, que es la necesidad, el hambre por la palabra. Y no creer todo lo que me dicen, sino escudriñar la escritura, porque a la verdad allí encontramos la voluntad de Dios. Y eso era lo que pasaba con el pueblo. El pueblo ya se había perdido realmente la verdadera enseñanza de la escritura por la interpretación que le estaban dando los escribas y fariseos. Entonces, hermano, por eso era que Jesús se oponía. No se oponía a cumplir la ley, se oponía a la interpretación de la ley. A la interpretación. Y usted ahí va a encontrar muchas cosas. Que era una de las cosas que los hacía, por ejemplo, en comparación a lo que Jesús hizo, a lo que los fariseos enseñaban. En que solo a través de cosas que ellos podían hacer, iban a encontrarse justos delante de Dios. Y no fue eso lo que Jesús vino a enseñar, sino que realmente que fuese Él el centro de todas las cosas. Entonces, hermano, es la manera en la cual nosotros conocemos al Señor. A través de la escritura es que conocemos a Jesús. La gente conocía de Dios a través de la interpretación de los fariseos y de los escribas. Ese era el problema que estaba sucediendo. Y usted sabe, y ahí volvemos a algo, en este tiempo, creemos que entre más religioso yo soy, más cerca estoy de Dios. Eso es lo que sucede. El hombre pone tantas cargas que no deja que sea Dios el que trabaje en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos primeramente que ser aprobados por el hombre, olvidándonos de que realmente lo que queremos ser es ser ese ser agradable delante de Dios.
Por eso en estos tiempos, hermano, la gente anda buscando donde lo maltraten, donde le pongan cargas, porque siente que entre más le dan duro y entre más cargas tiene en la iglesia, usted está más cerca de Dios. Y no es así. Porque si hubiese sido así, entonces todos los fariseos hacían muchas cosas. Igual el Señor les dijo acerca de eso. Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Usted y yo somos lo que somos por Jesucristo, no por las cosas que usted hace. No por, hermano, yo vengo a la iglesia y eso, yo sé que eso el Señor me lo va a retribuir, ¿verdad? O sea, usted ya desvió la razón, el propósito por el cual usted viene a la iglesia. Cualquier cosa que usted haga creyendo que está haciendo méritos para ser aprobado delante de Dios, desde ahí usted está descalificado. Desde ahí usted está aboliendo la ley. Desde ese momento usted está poniendo cosas que nosotros hacemos, o sea, obras para ser aceptos delante de Dios. Y no se da cuenta usted de eso en la iglesia. Entonces hay dos tipos de personas, hay dos tipos de situaciones que se dan. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tiene? Porque lo que era imposible para la ley, escucha, recuerda que nadie podía, hermano, cumplir la ley. Nadie. Solo Jesús. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo es semejante de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Escuche lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino que conforme a qué, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, indudablemente nosotros hay cosas que no vamos a poder cumplir si lo vemos de una manera literal. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, vamos a pecar. Aunque nosotros seamos buenos cristianos, oremos todos los días, ayunemos, pues pocos amén, amén, ¿qué? ¿Verdad? Va a pecar. Y entonces, ¿qué quiere decir ese pasaje? Que necesitamos a Jesucristo, porque Él sí cumplió la ley. Entonces, cuando nosotros tenemos claro de que nosotros no podemos cumplir realmente todas las cosas que van a agradar a Dios, está Jesús para nosotros. Porque a través de lo que Él hizo, entonces nosotros somos aprobados por la ley. No sé si me está entendiendo. O sea, si usted quiere hacer las cosas, porque mire, uno puede hacer muchas cosas. El problema en estos tiempos es que la gente quiere hacer muchas cosas, pero se olvida de lo más importante, que es Jesucristo. En la iglesia le dicen cómo se tiene que vestir, qué es lo que tiene que cantar, qué es lo que debe de hacer, pero se olvidó de Jesús. O sea, está pretendiendo hacer todas esas cosas y dejando de lado el sacrificio de Jesús, y ni aún así podrá cumplir la ley. O sea, nosotros somos aprobados delante de Dios porque a través de Jesucristo cumplimos con la ley. Y lo único que necesitamos es venir delante de Él y reconocer nuestra condición y pedirle perdón. Y entonces venimos a ser ¿qué? Seres espirituales. Porque si lo que menos hacemos nosotros es buscar de Dios, sino que tratamos de hacer cosas, entonces somos personas de la carne. Y o hacemos cosas para que nos digan, Él es muy bueno. Mira qué buen cristiano es. Usted está haciendo cosas de la carne, está dejando de lado a Jesús y está aboliendo la ley. Amén. Entonces, por eso era lo que Jesucristo estaba diciéndoles a las personas. Todos aquellos religiosos, hermanos, todas aquellas personas religiosas no iban a ser encontrados justos porque no estaban realmente haciendo la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios. Amén. Entonces, otra de las verdades que quiero compartir con ustedes, ¿sabe qué es? Que Jesucristo, le dije que vino a cumplir la escritura, pero también vino a decirnos que hay que enseñar la escritura. Sigamos leyendo lo que dice Mateo 5:18. Dice, porque de cierto, ¿lo tiene? Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Primero quiero que usted vea este detalle. Cuando Jesús dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Usted sabe, yo no sé si usted se ha percatado cuál es la escritura de los judíos. Unos ganchos, no sé, no ha visto usted. Le voy a decir algo. Yo no sé nada de qué quieren decir esas escrituras. O sea, no sé como cuando uno lee una palabra en inglés y sabe lo que significa en español. Pero cuando Jesús dijo eso, una palabra de ellos, un punto, es otra palabra. Cuando se quita una palabra o se quita una jota, porque le dice jota porque son unos ganchos, si se quita uno de ellos, el sentido original es cambiado. Es cambiado. Por eso fue lo que él dijo esto. Porque ya miraba lo que había estado aconteciendo, hermanos. Cuando Jesús quiere cumplir solo lo que estaba en la escritura, estaba diciéndolo de una manera segura. No estaba dudando de lo que él estaba hablando. Además, debemos de entender que esa ley solo se quebrantaba, le mencioné, cuando se desobedecía. Y le voy a decir por qué habla acerca de cuando si falta un punto y una jota. Mire, hay cosas que Jesús detectó pues inmediatamente que lo que le estaban enseñando al pueblo era la interpretación y no la ley. Y le voy a leer una de ellas. Mire lo que dice, hermano, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 36. Mire lo que dice 27:36, Deuteronomio, ¿lo tiene? Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo. Escuche esta, el no hacerlas. Mire las palabras que le estaba diciendo el Señor al pueblo. Decía, maldito el que no confirmare las palabras de la ley, de esta ley para hacerlas. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Está bien que nosotros sepamos, pongámoslo en el plano del día de hoy, es bueno que nosotros sepamos la escritura. Primero hay que aprender la escritura, pero también hay que ponerla en práctica, hermanos. Si no, ¿qué chiste tiene aprenderla? Dígame algo. Si usted sabe las cosas que debemos de hacer, porque ya las sabe y no las hacemos, venimos a hacer igual que como que no la supiéramos. Y todavía peor, porque conociendo la verdad, entonces por eso Dios es tan bueno, hermano, porque Él mismo nos saca a nosotros de la ignorancia. Le voy a decir algo. ¿Cuántos hemos hecho algo que sabemos que está mal porque conocemos la verdad? Levante su mano. Pero ¿por qué lo hacemos? La pregunta es, o la respuesta es que cuando no la hacemos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos abrogando la ley. Y mire lo que dice aquí. Por eso Jesucristo le estaba diciendo eso, de que Él venía a que se enseñara la escritura y que también fuese puesta en práctica. Y ahí lo encontramos en el versículo 19, donde dice, hermano, y nos está diciendo la medida, cómo el Señor nos mide. Porque quiero decirle algo, y usted tiene que tenerlo claro, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, todos vamos a compadecer delante del Señor. Todos, hermano. Uno es para condenación eterna y otra, usted ya sabe lo que Dios va a hacer. Él tiene coronas, hermano, tiene galardones. O sea, todos vamos a compadecer delante del Señor. ¿Por qué cree que lo vamos a hacer? Porque somos justificados a través de Jesucristo. Porque en nosotros no hay santidad, no hay perfección. En nosotros no hay ni siquiera el más mínimo requisito para estar delante del Señor, si no es a través de Jesucristo. Por eso nadie puede estar en el cielo si no tiene a Jesús. Amén, hermano. ¿Está entendiendo ahora? Por eso Jesucristo vino a enseñar la escritura. Y por eso hablaba acerca de añadir y quitar. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Escuche. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Mire, y se recuerda lo que le mencioné de los escribas. Esto estaba en la palabra, hermanos. En la misma que ellos transcribían. La misma que ellos la entendían. Decía,
ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y fíjense que en esto estamos ahorita, hermano, como en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque ahora la gente viene a la iglesia y lo que menos se da es palabra de Dios. Usted escucha, pero si de 45 minutos usted escucha o gritos o testimonios o de experiencias y de cosas que le van a pasar, pero nada de ellas tiene un soporte bíblico. Nada de ellas tiene realmente la escritura, que es la que nos alimenta, que nos va a fortalecer en el día de la prueba. Porque de emociones no vamos a mantenernos de pie en este mundo así como va, sino que es la palabra del Señor que alimenta nuestra fe y nos fortalece en esos momentos difíciles que vamos a pasar. Amén, hermano. Entonces ahora está entendiendo por qué Jesucristo estaba diciendo todas estas cosas. Y Jesús vino y ahí les dio un claro ejemplo de las cosas que los estaban ellos enseñando. Entre ellas estaba este pasaje que nosotros hemos escuchado. Mire lo que dice, voy a adelantar un poquito lo que dice Mateo 5:41. No, vamos a llegar ahí, pero solo lo tomé como ejemplo. Mire lo que dice, oísteis. Escuche eso. Hay una diferencia en que usted tenga que tener claro. Cuando diga oísteis, a que dice, así dice la palabra del Señor. Dice Jesús, oísteis que fue dicho. Escuche, oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice, hermano? Aborrecerás a tu enemigo. Entonces uno cuando lee esos debe de primero le estoy diciendo qué debemos de hacer cuando nosotros leemos. Pues el Señor me dio luz verde, que ame al que me cae bien y al que me cae mal lo mando al infierno, si es posible. Hasta yo le pongo la trampuda para que se pegue una restregada en el suelo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso no estaba en la ley. Eso no estaba ahí. Y por eso Jesucristo le dijo, los fariseos y los escribas les están enseñando, oísteis, pero eso no tenía nada, ningún sustento en la palabra o en la ley del Señor. O sea, si Jesús lo mencionó era porque lo que estaban enseñando eran los fariseos, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice la palabra en Levítico 19:17. Mire la palabra del Señor. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo, hermano? El que me cae bien, ¿verdad? Al que me simpatiza. No. Todo aquel, bueno y malo, el que me hace cosas buenas y el que me hace cosas malas. Y el que nos hace cosas malas es nuestro amigo. Amén, hermano. No, hermano, el que nos hace cosas malas es nuestro enemigo. Y queremos ver lo que le caiga el juicio del Señor. Ya, pero ya. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque lo que nosotros queremos es que saciar nuestra sed de venganza. Pero voy a seguir leyendo lo que dice Levítico 19:17. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, básicamente lo que el Señor está diciendo, tienes que ser diferente. Ahora, dice la misma palabra, no te vengarás, ni harás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Pero ¿qué era lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Qué era lo que le dijo a ellos? Le dice, oíste que se ha dicho, amarás. Pero ¿vas a qué dice? Ayúdeme ahí, hermano. Aborrecerás a tu enemigo. ¿Usted cree que el Señor nos va a mandar a nosotros, aún el Dios Padre, cree usted que nos va a mandar a aborrecer a nuestro enemigo? Por eso le dije, y sabe, por eso estaba ese libro que escribían que era lo que hacían los escribas, porque ellos lo que hacían era escribir esa palabra oral, y se llamaba Misná. Yo se lo dije, ese libro creo que todavía existe, dice que tiene como 1000 páginas, que son la interpretación que tienen de la palabra, la original. Ahora, yo le voy a decir algo, la gente a veces quiere conocer a Dios a través de otra palabra que no es la Escritura. Por ejemplo, hay religiones en las que la prioridad es otro libro y no la Biblia. Porque cuando lee la Biblia, entonces se da cuenta que no está haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay una religión, por ejemplo, los mormones, ellos sí tienen la Biblia, pero para ellos la prioridad es el libro del Mormón. Ese es su estudio. Es como para en este tiempo de los fariseos. ¿Cuál era la importancia? Lo más importante para ellos era ese libro, el Misná.
que eran, hermanos, añadiduras que hacía cada vez que transcribía la escritura, le iba poniendo más y más a la interpretación que él tenía acerca de la palabra. Porque el temor de ellos era de que no pecara el pueblo, y llegó a tener tanta carga que era imposible cumplirla. Entonces Jesucristo aquí vino a dar una enseñanza de que, hermano, y debe de tener cuidado en estos tiempos, porque hay gente que añade o quita a la escritura. Porque nosotros, hermano, solo leemos las cosas bonitas, ¿verdad? Y dice, eso está en la Biblia, hermano, eso está en la Biblia. Medio versículo, hermano, y mal interpretado. Y de ahí se agarró y usted, amén, gloria a Dios. Eso no es una buena enseñanza. Esa es una interpretación de la escritura. Y el no obedecer lo que la esencia dice de la misma palabra, venimos a ser desobedientes, y lo que hacemos es eliminar la palabra, es eliminar la ley, porque la ley no la entienda como, le voy a decir algo, mire, le voy a decir muchas veces, se lo voy a poner así clarito. Usted escucha gente que dice, esa ley era para los judíos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ok. Entonces, si nosotros estuviéramos para la gracia, tendríamos que tener las mismas, el mismo caminar de la iglesia primitiva. Pero hasta el mismo Pablo lo dijo, que la ley le mostraba a él su pecado. Él mismo lo dijo. Y usted sabe quién expandió este evangelio de la gracia. No le estoy diciendo quién nos dio el evangelio de la gracia, que fue Jesús. ¿Quién expandió el evangelio de la gracia? ¿Usted sabe quién fue? Pablo. Entonces usted escucha a mucha gente que le dice, eso no es para nosotros, Dios todo, tú puedes estar pegándote una buena chupada, ¿verdad? O sea, bien tomado, y ahí está el Señor contigo. Eso es mentira, nunca fue cristiano. Pero si a la hora de pedir el dinero hasta le piden que desde la cosecha y quieren que celebre todas las fiestas de los judíos. ¿Verdad que sí, hermano? Porque esa parte sí está bonita, ¿verdad? Eso sí la queremos agarrar, pero no queremos agarrar la de la gracia. Entonces, si vas a cumplir una, cumplirla toda, si no la vas a poder cumplir, porque es imposible, si no es a través de Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros podamos entender hoy. Todo por eso, hermano, debemos de tener cuidado con esas enseñanzas bíblicas. Y la última que quiero compartir con usted, otra de las verdades es que Jesús nos muestra el camino. Diga camino, por favor. Mire lo que dice en el 5:19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, escuche, mire que ahí el Señor está trazando nuestro camino. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde dice la misma palabra? Dice, hacia el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire cómo el Señor, ahora le voy a decir algo. ¿Por quién nosotros vamos a ir al cielo? Por Cristo. O sea, eso es lo que Él está diciendo. Yo soy el camino. O sea, yo vine a hacer cumplir la ley. No vine a hacer una interpretación de la ley. Vine a mostrarles lo que es la ley. Entonces, por eso Él muestra el camino. ¿Por qué camino debemos de andar? Hermano, créame de verdad, en estos tiempos es lo que menos nosotros pensamos. Estamos escuchando tanta cosa que nos hace creer que nuestra eternidad va a ser aquí en la tierra sin necesidad de Cristo. Queremos las bendiciones del Señor, pero no lo queremos a Él. Y eso es lo que se está enseñando el día de hoy. No se enseña la palabra porque todo nos lleva a Jesús. Todo nos va a llevar a hacer su voluntad y que Él es el principal, Él es el centro. Todo lo que nosotros vamos a hacer es para Él, no para Él darnos a nosotros. Él por su amor, por su misericordia, es que Él nos da esas bendiciones, pero todo debe de girar alrededor de Él, porque Él es el importante. Amén, denle un aplauso al Señor, hermano, porque estamos hablando de aquel que nos salvó, que nos rescató, que nos levantó. ¿Y por qué le digo que Jesús nos dice acerca de cuál es el camino? Dice, el que haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, les está diciendo, oiga, si ustedes quieren llegar a ser como los escribas y los fariseos, no les va a ajustar para entrar al reino. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Porque si ustedes se han puesto como meta ser como ellos, no les va a ajustar. No van a poder. Van a necesitar
de mí, que básicamente era el cumplimiento de la ley. Por eso, hermano, aunque nosotros nos vayamos con Cristo, estemos en el cielo, regresemos a la tierra, tiene que cumplirse toda la escritura, toda la palabra, hasta el último punto que dice ahí en Apocalipsis capítulo 22. Hasta que se cumpla todo, entonces va a ser todo. Amén, hermano. Porque las cosas no giran alrededor de mi vida, las cosas giran alrededor de Jesús. Si usted le pide algo al Señor, entonces está haciendo que el Señor incline su mirada por esa necesidad que tenemos, pero nunca debe de usted cambiar su pensamiento, que todo gira a través de, para Jesús. Para Jesús. Por eso, hermano, en estos tiempos la gente agarra a Jesús como que fuera una herramienta. Usted sabe que la gente tiene muchas herramientas dependiendo del trabajo que tiene. Entonces dice, esta no la necesito para esta chamba. Ahí la deja arrinconada. Pero cuando se encuentra en un lugar que sí la necesita, ahí la saca. Y así agarra a Jesús. Por eso usted mire que la gente va y viene, va y viene, va y viene. Pide oración. Luego cuando el Señor le resuelve su situación, lo deja tirado, allá lo deja arrinconado. Otra vez vuelve. Así agarramos a Jesús. ¿Usted cree que Él se lo merece? No, hermanos. Jesús es más que eso. Él dice que Él es el camino hacia el cielo. Juan capítulo 3 versículo 1 le dijo, y esto, hermano, es una gran enseñanza que debemos de meditar en ella. En Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, conocía la ley, era de los que oraba en público y todos los conocían, hermano. Donde él era entre los autoridades espirituales y la gente decía, wow, este sí es más santo, ¿cómo yo voy a estar al lado de él? Pero él se le acercó y le dijo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, si nosotros nos dicen eso, hermano, sacamos pecho, porque eso es lo que la gente anda buscando, que lo halaguen. Porque eso fue lo que hizo el fariseo Nicodemo. Le dijo, Jesús, sabemos de que tú has venido de Dios. Jesús le hubiera dicho, la agarraste, yo soy el poderoso acá. Porque él era uno de los máximos en ese tiempo, Pero Jesucristo lo que le interesaba era él como persona. Y le dijo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero como Nicodemo, hermano, ¿el qué era? ¿Era espiritual o era de la carne? ¿Cómo puedo entrar de nuevo yo al vientre de mi mamá? Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque su mente estaba en lo terrenal. Y lo que Jesús quería era que Nicodemo entendiera que todas las cosas que hacía y enseñaba estaban basadas en él para acumular obras y ser acepto delante de Dios. Le dio una enseñanza a Nicodemo para que pudiera entender que si realmente no somos seres espirituales, no podremos conocer a Dios, mucho menos entender su voluntad en nuestras vidas. Por eso es Jesús y la ley. La ley no es para eliminarla y decir que no aplica a mi vida. La ley en su totalidad es para mostrar nuestra condición, para reconocer la necesidad de Jesucristo y saber de que tenemos esperanza porque Él pagó el precio por nosotros y ahora tenemos acceso directo a Dios. Dice su misma palabra, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. O sea, no nos va a despreciar. Mire, no importa lo que nosotros creamos o hagamos, solo necesitamos reconocer nuestra condición y arrepentirnos de verdad. Y ahí tenemos acceso a Dios. Totalmente diferente a lo que los fariseos enseñaban. ¿Se da cuenta? Y era lo que Jesús decía. Por eso en Juan 14:6, y ya con esto termino, ayúdenme aquí por favor, hermano. Dice, y este pasaje, hermano, hasta lo teníamos en una pancarta aquí en la iglesia. Dice, ¿se lo sabe lo que dice Juan 14:16 o no se lo sabe? ¿Sí se lo sabe o no? Pero quiero que nosotros, este versículo, lo visualicemos. Dice Jesús, yo soy el camino. Escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la Escritura. Por eso él mismo dijo, dice, vine a que se cumpliese todo lo que estaba establecido en la Escritura. Eso es a lo que vino Jesús. Por eso él dice,
Si usted quiere conocer a Jesús, lea las Escrituras, estudie la palabra. Y eso es lo que no nos gusta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, le voy a decir así porque yo sé que usted no es así, pero cuántos de ustedes que tiene algún hermano de otra iglesia y usted le dice, el culto estuvo pero súper? ¿A cuántos en alguna ocasión algún hermano le ha dicho eso? Cuando alguien le diga eso, ¿sabe qué? No se deje impresionar porque le diga todo lo que hicieron, sino que pregúntele de qué se predicó y qué entendió. Le digo que ahí lo va a bajar al piso, ¿no? Hasta va a dejar de hablarle. Ahí lo va a desinflar, porque para muchas personas un buen servicio en la iglesia es cuando todas tus emociones son removidas. Y le estoy diciendo esto porque no le estoy hablando de que nosotros seamos totalmente liberales, porque en este caso hay dos tipos de personas. Hay unos que son demasiado conservadores, como lo eran los fariseos con la ley, y hay otros hermanos que son más liberales, que usted ya no sabe si qué es, si es un coach de motivacional, porque eso es lo que hay hoy. No son pastores, son esas personas, esos conferencistas que lo motivan a salir adelante. Y uno se siente bien, ¿verdad? Porque está escuchando algo que le agrada al oído. Entonces debe de entender eso. Hay de dos en la iglesia. Yo no sé, espero en el Señor que no seamos ni de uno ni de otro, que haya un balance y que podamos seguir lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso está usted aquí. De estos 4 versículos hay una gran enseñanza. Solo podemos somos aceptos delante de la gracia a través de Jesucristo. Solo a través de Él tenemos acceso al cielo. Por Él es el camino, es la verdad y la vida. ¿Cómo se habrá sentido esas personas cuando Jesús les dijo eso? ¿Se puede imaginar? Se sintieron libres. Que saber de que ahora uno hace las cosas para Dios por amor, no para acumular obras, y que a través de ellas realmente tenga acceso a Dios. No es por eso. Cierre sus ojos, por favor.